Buen día, profesora y compañeros. Mediante el siguiente video le daremos a presentar nuestro análisis con respecto a la biomecánica del hombro y los ejercicios de Coleman. El hombro se considera la articulación más móvil del cuerpo humano, pero también la más inestable. El 70% de los pacientes del hombro doloroso es por alguna lesión en el manguito rotador, provocado por el roce de sus estructuras y otros factores como degeneración o hipovascularización. Posee 3 grados de libertad con relación a los 3 planos del espacio en disposición de los 3 ejes. Existe un cuarto eje, llamado el eje longitudinal del húmero, el cual permite la rotación interna y externa de forma voluntaria, la cual solo se da en articulaciones con los 3 ejes, y automática, la que aparece sin acción voluntaria o también llamada paradoja de Coleman. El movimiento de circundición se genera con la combinación de los movimientos en los 3 ejes. Existen los estabilizadores primarios y los estabilizadores secundarios, siendo en este último donde se encuentran los músculos del manguito rotador, los cuales son el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Los dos movimientos principales del hombro son la elevación en el plano escapular y los movimientos rotatorios. La movilización glenohumeral se produce por la sinergia de dos grupos musculares, el deltoides, que genera palanca y un pinzamiento en los tendones rotadores en el espacio subacromial, y el manguito rotador, que deprime y estabiliza la cabeza humeral mejorando la acción del deltoides. Las causas del dolor del manguito rotador por lo general se deben al roce de sus estructuras, pero se encuentran otros orígenes como compresión nerviosa, inflamación o atrofia. Para el diagnóstico se utilizan diversas pruebas como son la maniobra de Hove, la maniobra de Paté, la maniobra de Herbert, el test de Neer, el test de Hawkins y el test de Speed. Para el tratamiento hay diversas formas, como los ejercicios de Coleman, los cuales corresponden a la cinestiterapia, o sea, la prevención y tratamiento con el movimiento. En estos, la confianza del usuario terapeuta cumple un rol fundamental, ya que de esta forma el usuario confiará en lo que se le dice, previniendo dolores y siguiendo las indicaciones para su tratamiento. Estos ejercicios consisten en usar la fuerza y la gravedad para ayudar a disminuir el dolor por medio de una tracción suave y movimientos oscilantes. El hombro se considera la articulación más móvil del cuerpo humano, pero también la más inestable, teniendo en cuenta que la articulación glenohumeral es una articulación incongruente, ya que sus superficies articulares son asimétricas, existiendo un contacto limitado entre ellas. La movilidad glenohumeral se produce por la acción sinérgica de dos grupos musculares, el deltoides y el manguito de los rotadores. El deltoides genera la palanca del movimiento, elevando la cabeza del húmero hacia arriba, lo que ocasiona un pinzamiento de los tendones rotadores en el espacio subacromial. El manguito rotador deprime y estabiliza la cabeza humeral, comprimiéndola hacia la glenoides, mejorando así la acción del deltoides. Un manguito rotador potente permite a través de su acción estabilizadora y depresora de la cabeza humeral mejorar el funcionamiento biomecánico de la articulación glenohumeral, dando una mayor congruencia mecánica a la misma y disminuyendo de forma secundaria el posible pinzamiento subacromial resultante. Debido a la utilidad que requiere el ser humano en cuanto al hombro, se producen diferentes problemas que afectan en su funcionamiento y causan dolor. Debido a esto, muchas utilidades se ven afectadas por este dolor, no pudiendo realizar sus actividades con normalidad. La principal causa de dolor de hombro es la enfermedad degenerativa del manguito rotador, que puede ser responsable de hasta un 65% de los casos de hombro doloroso del adulto. El dolor de hombro por tendinosis del manguito rotador tiene una prevalencia del 20%. Algunos factores de riesgo que se reconocen y afectan para el desarrollo de la lesión de estas estructuras son la sobrecarga de trabajo, el haber trabajado durante 13 años consecutivos desempeñando actividades como la conducción automovilística, realizar labores con elevación de los brazos frecuentemente, ejecutar trabajos que impliquen la aplicación de fuerza desde los miembros superiores o el manejo de elementos vibratorios. Aunque se considera que la causa principal de la degeneración del manguito es el roce con el espacio coracoacromial a nivel anterosuperior. Se han descrito también otras causas como el roce posterosuperior que afecta a deportistas, el roce con la apófisis coracoides que repercute sobre el tendón subescapular o la compresión del nervio supraescapular a nivel de la fosa espinoglenoidea que conduce a inflamación y atrofia del músculo infraespinoso.
En definitiva, se puede concluir que dicha degeneración es de origen multifactorial, ya que se ha demostrado que los desgarros tendinosos no son más frecuentes en el lado bursal del manguito, como sería lógico pensar, en caso que el razonamiento extrínseco fuese la causa principal. Los ejercicios de Codman tienen la finalidad de disminuir el dolor en el hombro afectado y además ayuda a aumentar los grados de las articulaciones óseas en los movimientos de la cintura escapular. La disminución de dolor que produce es a favor de la gravedad, permitiendo separar la cabeza del húmero con la cápsula glenoidea. La separación más el movimiento oscilante del hombro, semejante a un péndulo, nos admite la segregación de endorfinas. Estas hormonas producen un analgésico sobre la estructura ósea afectada, en la cual observamos un aumento del grado articular en los movimientos del hombro. La metodología utilizada por Coleman es mediante una serie de ejercicios los cuales nos ayudan a poder identificar y descartar ciertas patologías de otras. Dentro de los tratamientos fisioterapéuticos podemos encontrar el reposo articular temporal. Este es solamente indicado en los casos de hombro hiperálgico agudo, donde los ejercicios terapéuticos están contraindicados a corto plazo, ya que se origina un dolor intenso que impide cualquier movimiento. También encontramos la crioterapia, aplicación de frío de 7 a 10 minutos en los músculos periarticulares del hombro doloroso. El frío es un medio utilizado para el tratamiento del dolor en afecciones del músculo esquelético, lesiones, trauma reciente, en inflamaciones y contractura muscular. También podemos encontrar la termoterapia, que es la aplicación de calor húmedo en la región dolorosa durante 20 minutos, siempre y cuando no presente inflamación o edema. También podemos encontrar los masajes, definidos como la manipulación de los tejidos blandos del cuerpo con la finalidad terapéutica, higiénica o deportiva, mediante las compresiones rítmicas y estiramientos. Se utiliza para generar analgesia en las regiones periarticulares. A su vez, encontramos la cineterapia, utilizada como elemento fundamental del movimiento. Comprende las distintas técnicas que buscan mejorar la movilidad articular por estiramiento, cápsulo ligamentoso y muscular. Ejercicios pendulares de Codman consisten en realizar movimientos pendulares de los miembros superiores, los cuales están pendiendo libremente sin generar ninguna acción muscular en el hombro, dado que el desplazamiento de la extremidad es el resultado del balanceo suave y rítmico del tronco. Estos ejercicios son utilizados como estrategia principal en pacientes que presentan hombro doloroso y que cursan por una etapa aguda. Dentro de los principios de esta técnica se encuentra el posicionamiento del paciente, la posición del fisioterapeuta, la confianza por parte del usuario, el respeto por el dolor y los criterios de la progresión. La movilización pasiva articular en estos movimientos puede contribuir de forma profiláctica a mantener la flexibilidad y la movilidad de la piel de la zona comprometida. En los aspectos psicológicos permite establecer una relación basada en la confianza mutua, determina la aceptación de las recomendaciones para mejorar la realización de las actividades de la vida diaria y prevenir futuras disfunciones, lo cual puede impactar en la calidad de vida relacionada con la salud del individuo, teniendo en cuenta las necesidades particulares. La paradoja de Coleman demuestra un movimiento de abducción seguido de una extensión produce automáticamente una rotación interna de 180 grados y un movimiento sucesivo en torno a dos ejes. El hombro dirige mecánicamente y sin voluntad alguna un movimiento alrededor del eje longitudinal del miembro superior. Otros autores mencionan que los ejercicios de Coleman se incorporan a 3 patrones de movimiento, los cuales son rotación, avance, retroceso y movimiento de lado a lado. El movimiento pendular o balanceo del brazo se inicia haciendo que el paciente mueva el tronco ligeramente hacia atrás y hacia adelante y consecutivamente hacia los lados. En representación tenemos la figura 2 y 3. A su vez, se puede hacer movimientos de flexión, extensión, abducción horizontal, aducción y circunción para así aumentar el arco de la movilidad a tolerancia. En representación, la figura número 4. Así, también encontramos con pacientes con un nivel más avanzado que se pueden utilizar peso no mayor a 2,5 kilogramos. En representación, la figura número 5. Como resultado,
Para el tratamiento de la lesión en el manguito rotador, se reconoce que el tratamiento terapéutico como componente esencial en la recuperación, avalando su efectividad en diferentes estudios. Primero uno, realizado en Bravo en el 2006, en el cual se concluye que la crioterapia y los ejercicios de Codman son efectivos para la bursitis aguda en el hombro. Segundo, en un estudio experimental realizado en el 2006, utilizan los ejercicios de Codman como parte de la intervención kinesiológica en conjunto con otras intervenciones, pero no se le hace énfasis en ello. Tercero, en el artículo de Zúñiga en el 2010 se demuestra que un actuar terapéutico temprano y oportuno en las lesiones de hombro puede ayudar a la rehabilitación y la realización de actividades de la vida diaria, mejorando el desempeño de independencia y autonomía del sujeto. Cuarto, según un estudio en Birmingham del 2011, se demuestra que la terapia mejora el dolor del hombro y la disfunción. Finalmente, el artículo llamado Abordaje fisioterapéutico del síndrome subarromial demostró que son beneficiosos para el tratamiento del síndrome subcromial. Algunos de los medios o técnicas a aplicar fueron sinesterapia pasiva y activa, ejercicios resistidos y técnicas de ejercicio terapéutico específicos. Podemos decir que el hombro doloroso es una causa común de consultas en los servicios de fisioterapia, en la cual una de las estrategias terapéuticas más comunes son los ejercicios de Codman. Al realizar la búsqueda bibliográfica, es poco el estudio de profundidad que se le ha dado a la efectividad de estos ejercicios. Cabe resaltar que algunos estudios, como el realizado por Bravo en 2005, demuestran los efectos de los ejercicios de Codman cuando son utilizados en combinación con otras técnicas, pero esto no profundiza en los resultados obtenidos después de la intervención. Si bien los ejercicios de Codman tienen una fundamentación biomecánica sólida, concluimos que sus efectos fisiológicos deben ser promovidos para conocer su impacto en las enfermedades en el hombro, para que los profesionales puedan aplicar esta técnica de forma efectiva y los resultados sean más duraderos. Como terapeutas ocupacionales, debemos asegurarnos de que existe un vínculo de confianza con el usuario. Por ejemplo, si existe una acción que genere dolor, debemos detenernos inmediatamente, porque más allá que esto produzca un daño adicional en la persona, la llevará a dudar de la eficacia de los ejercicios. Esto traerá consigo tensiones musculares que complicarán el trabajo. Una terapia excesiva hará que se descuiden ciertos puntos. Por eso es necesario que exista un cronograma definiendo las sesiones, el tiempo de trabajo para cada maniobra, manejo de la posición, el reposo para no sobrecargar los músculos del hombro, y definir con qué fuerza e intensidad se realizarán las actividades. De esta forma haremos que no existan problemas que nos imposibiliten llegar al objetivo principal. En relación a la biomecánica, tiene como objetivo comprobar la efectividad indolora de los ejercicios de Codman en el área de rehabilitación de terapia ocupacional. En personas adultas mayores que sufran lesión de los músculos del manguito rotatorio, al hablar de los ejercicios pendulares de Codman, nos referimos a una serie de movimientos pasivos, que al realizarlo notamos una simpleza en su desarrollo y evolución, mediante esta terapia en los usuarios. En su tratamiento, la terapia juega un rol muy importante, y dentro de esta se encuentran los ejercicios pendulares del hombro, los cuales se clasifican dentro de la kinesioterapia autopasiva por las articulaciones vecinas. Es decir, se lleva el movimiento por una articulación periférica vecina a la que se quiere tratar. El tratamiento rehabilitador que hacemos las terapeutas ocupacionales va encaminado a combatir el dolor y a recuperar la movilidad del hombro. Esto último es de suma importancia debido a la frecuente tendencia a desarrollar cuadros de rigidez capsular y articular, realmente limitante de la movilidad funcional del hombro. Para nosotras como terapeutas ocupacionales es fundamental el ramo de biomecánica, ya que podemos aprender los conceptos básicos de la agrupación de músculos y tendones cuya función consiste en proporcionar la estabilidad al hombro. El desempeño ocupacional se entiende como la capacidad para ejecutar aquellas tareas que hacen posible desarrollar los roles ocupacionales. Ahora, si hablamos desde el área ocupacional, para el individuo que tenga afección en sus áreas ocupacionales en donde ocupe el hombro, el ejercicio de Codman tiene como finalidad disminuir el dolor de este.
Todo esto para la reinserción de la persona en su vida cotidiana en las mejores condiciones posibles.